Entonces, nosotros hemos ido recibiendo unas preguntas. Y quisiera empezar por la doctora Úrsula Gedeón. Particularmente la pregunta se relaciona al caso de México. Y manifiestan entonces, o la inquietud es, si lograron que las guías quedaran incorporadas generando obligación para los médicos o para que los médicos las consideren y las utilicen. La respuesta es muy sencilla, nunca se ha evaluado. No tengo más que agregar. Ahí hay parte de un reto. Yo le tengo una pregunta más adelante al doctor Osorio, que puede estar relacionada con eso que tiene que ver con el tema de los médicos. Al doctor Ruiz le hacen dos preguntas del auditorio. ¿Es factible independizar el aporte del usuario del disfrute del derecho a la salud, tanto en la afiliación como en el recaudo, generando mecanismos administrativos diferentes? Yo creo que ese es un reto muy importante. Le hemos echado mucha cabeza al tema en diferentes escenarios y en alguna forma existen posibilidades. Algunas son, por ejemplo, ideas críticas, como, por ejemplo, se podría generar una cuenta de seguridad social de cada persona. Uno de los problemas más severos que tiene el sistema con los trabajadores independientes es la estacionalidad de los ingresos. Hay poblaciones muy particulares y muy críticas en eso, por ejemplo, la población de artistas. Los artistas, por la estampilla para artistas, por ejemplo, tienen unos recursos específicos para salud, nunca se han utilizado, pero nunca ha habido un mecanismo para poder establecer un sistema de recaudo que permita que esta población, que tiene una estacionalidad muy grande en ingresos, porque los contratos se los hacen por determinados periodos de tiempo, puedan recaudar y puedan, digamos, apalancarlos, guardar ingresos para que tuviera la posibilidad, en los momentos en que no tienen ingresos, poder cotizar o guardar de esa forma la cotización. Una posibilidad serían las cuentas individuales de seguridad social para este tipo de personas. Hay otro problema muy crítico y que yo creo que en las cajas, en la situación de las empresas solidarias y las cajas de compensación es importante analizar, y es la capacidad de esas entidades para hacer recaudo. Yo creo que hay que construirla, tienen mucha experiencia interesante, pero hay que buscar cómo también operativamente se construye para equiparar en alguna forma operativamente los dos regímenes. Otra pregunta, doctor Ruiz, que hace el auditorio. Desde la perspectiva suya y en su estudio, ¿hasta qué punto las barreras de acceso y la garantía de un servicio integral desmotivan la afiliación al régimen subsidiado? Si la desmotivan. ¿Las garantías de? ¿Hasta qué punto las barreras de acceso, esa otra parte, y la garantía de un servicio integral desmotivan la afiliación al régimen subsidiado? Yo no entiendo la pregunta, no sé si la persona que la formuló. Claro. Usted tiene toda la razón y es un caso muy crítico y yo le haría una interpretación desde lo que se presenta y desde la percepción de utilidad que tienen ciertos grupos de población en el afiliarse al régimen subsidiado. Hay un modelo teórico que es el de las utilidades prospectivas en el análisis de la utilidad en salud, que es relativamente reciente
y dice que las personas en determinado momento se afilian dependiendo de la utilidad que pueden construir a futuro frente al aseguramiento. En eso las diferencias entre grupos poblacionales son muy importantes y las poblaciones de mayor edad, cuando entran en un pool de riesgo, lo que usualmente, o esa teoría plantea, buscan es capturar una renta, tener un efecto acceso y un efecto ingreso a través de la afiliación de la población más joven. No se ha hecho un análisis para establecer si las personas que en el caso de Bogotá, por ejemplo, no se afilian, son aquellos que tienen menor riesgo inherente por ser más jóvenes o por estar en condiciones de salud, pero es probable. Y un tema importante es que en el modelo colombiano no hemos establecido una diferenciación muy fuerte entre el régimen subsidiado y los servicios que finalmente terminan dándose a través de la población que llamamos vinculada. Al final, incluso las sentencias de la Corte casi que terminan equiparando un poco los dos y generando un poco más ese efecto. Yo creo que ahí vale la pena analizarlo desde esa visión un poco de utilidad, por qué se nos da ese fenómeno, pero efectivamente lo que usted plantea es absolutamente cierto. Muchas gracias, doctor Ruiz. Al doctor Salazar le hacen un par de preguntas. Una muy actual en Colombia. ¿Qué opina sobre la discusión de la cátedra sobre aborto? ¿O debemos tener realmente una cátedra sobre la seguridad social, derechos, deberes, etcétera? Yo creo que esta es una excelente pregunta y yo tal vez no me complicaría en la respuesta y contestaría lo siguiente, lo que ya dije anteriormente. Yo creo que no estamos en momento histórico como para que entremos a definir si realmente debemos dar una cátedra para tratar las consecuencias de aquello que se hace. Esta cátedra se supone que debe tener unos lineamientos donde debe regirse por una constitución que tenemos y debe dar respuesta a esto. Desde ese punto de vista creo que cualquier ciudadano colombiano debe conocer su legislación y debe conocerlo. ¿Qué impacto va a generar? Tal vez lo que me pregunto, y yo empezaría por el principio. Y es, si nosotros educamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, les damos bases asertivas para que puedan tomar determinaciones en su vida, muy seguramente no van a tener que encontrarse en este dilema si es importante algo que no está, porque en Colombia no está despenalizado el aborto en cualquier circunstancia, y lo que debemos trabajar es precisamente para no llegar a esa circunstancia, aprovechar todos esos recursos que nos está dando los diferentes sistemas de salud que estamos teniendo, y muy seguramente no llegamos a ese dilema. Y esa se podría ligar con esta otra pregunta que le hacen. ¿Hay algo que justifique el uso de anticonceptivos que no estén en el POS? Bueno, hay circunstancias específicas y cada individuo debe tratarse diferente. Pero si nosotros tratamos el tema general, yo creo que en este momento tenemos una gran oportunidad porque contamos con todos los recursos que se requieren realmente. Y creo que tenemos las herramientas para darle la posibilidad a todas las mujeres y hombres para poder tener una planificación adecuada. Creo que si evaluamos los diferentes métodos que tenemos, podemos darnos por bien servidos, contamos con esa gama y muy seguramente habrá algún caso específico que requiera de algo que esté por fuera, pero creo que con las condiciones que tenemos en este momento no se requiere pensar en aquello. Bueno. Yo le tengo una pregunta al doctor Osorio que de alguna manera se la transmito de un estudiante que me buscó hace un par de semanas en Bogotá, un estudiante de medicina de una universidad muy reconocida de Bogotá, y me decía sencillamente: ¿por qué nos ven tan elitistas a los estudiantes de medicina?
por qué inclusive los mismos compañeros, o no compañeros, sino, sí, compañeros de otras profesiones de la salud, nos ven como unos seres especiales o extraños, como una élite. Y yo quisiera, como quiera que usted es decano de la Facultad de Medicina de una reconocida universidad, preguntarle si las facultades de medicina están formando hoy el médico que Colombia necesita, el médico que el sistema de salud necesita, el médico que de alguna manera la visión que usted nos planteó sobre calidad, ese médico que se requiere para esa visión de calidad y de gestión del riesgo social. Muchas gracias, doctor Galán. Bien difícil la pregunta. En Ascofame nos reunimos frecuentemente y hay varias vertientes. Yo creo que la pregunta ya no es el médico que Colombia necesita. Yo creo que la pregunta, y esto que voy a decir es absolutamente discutible, es el médico que el mundo necesita. Y eso cambia absolutamente muchos conceptos. Y no quiero meterme en la parte académica, pero nos mete en proyectos como Europa, Proyecto Erasmus, y nos mete en proyectos de país donde la flexibilidad cambia los conceptos de semestre, requisitos, flexibilidad, y donde las instituciones de calidad vamos a tener que unirnos dentro de un concepto de proceso. Eso es parte de la respuesta, todavía no es, pero yo creo, ejemplo, yo soy parte de la Junta Directiva del Clúster de la Salud y creo que en este mundo globalizado tenemos mucho espacio de acción. Ahora, se trata, y hay una distorsión, y eso lo digo ya como facultad, entre la clínica y la salud pública, que no tengo respuesta, quisiera tenerla. Llevamos a los estudiantes bajo criterios de prevención, promoción, hasta que van a la clínica, les entregamos un estetoscopio y un tensiómetro, porque es que el problema es cultural. El lenguaje nos condiciona, el lenguaje nos construye como persona. Entonces viene lo que es valoración, y creo que en ese aspecto nos ha ganado la enfermedad, le ha ganado a la salud. Los estudiantes valoran más ver enfermos que construir sanos. Para hacer ese cambio yo no creo que sea desde la universidad. El cambio es cultural, y cuando vemos el cambio cultural es desde múltiples acciones. Lo que sí creo es, se ve la tendencia, los estudiantes cada vez más valoran lo preventivo, valoran cada vez más la salud pública, y creo que esto ha sido mucho de ayuda de las EPS, de los sistemas de pólizas, porque ya estamos valorando otras cosas y el estudiante sí lo está percibiendo. Ahora, si me pregunta por qué nos ven tan elitistas, es porque nosotros nos centramos en alto costo, patologías hospitalarias, y no valoramos los médicos que trabajan en atención primaria, en salud renovada, ni los médicos que trabajan en prevención y promoción. Muchas gracias, doctor Osorio. La siguiente pregunta pues puede ser para el doctor Ruiz o para Úrsula, cualquiera de los dos. ¿Por qué no se ha medido epidemiológicamente el POS por departamentos para dar una mayor eficiencia a los recursos? Epidemiológicamente.
¿por qué no se ha medido epidemiológicamente el POS por departamentos para dar eficiencia en los recursos? O sea, tal vez es un análisis. Compartido. Si entiendo bien, el otro lado de esta pregunta es, ¿realmente necesitamos el mismo POS en todo el país? Creo que la respuesta es clarísimamente no. Ni siquiera estamos en capacidad, así fuera lo ideal, ni siquiera estamos en capacidad de prestar el mismo POS. Y tenemos claramente necesidades diferentes. Lo que yo a veces pienso es que se nos olvida lo que se planteó al inicio del sistema. Yo me acuerdo del COMPES de Empresas Solidarias, que es, creo que de enero del 92, donde se hablaba de que las comunidades participaban en la formulación de los planes de beneficios y que lo podían ajustar acorde a sus propias necesidades. Creo que ya es hora que volvamos a incorporar algo de eso en el diseño de los planes. Yo creo que ese respecto de pronto Úrsula conoce más, pero hubo una historia inicial bastante compleja y no muy bien escrita, que algún día alguien debería documentar, de cómo se inició y se planteó el POS inicialmente. Yo realmente he tratado de buscar las bases con las cuales se hizo ese planteamiento. Entiendo que existen, pero realmente es un problema severo que no estén totalmente disponibles. Después hemos tenido un problema grande y es que no tenemos información relevante a nivel regional sobre las características sobre el cual sustentamos el POS. Se han hecho, por ejemplo, estudios de carga de enfermedad, pero estos estudios han sido de estudios nacionales y de algunas ciudades, pero no tenemos estudios regionales de carga de enfermedad como si tienen otros países. Entonces, no tenemos realmente cómo establecer esas diferencias con el POS. Muy bien, muchas gracias. Doctor Osorio, una pregunta del auditorio. Si las S en su mayoría han fracasado en el cumplimiento de programas de prevención y promoción, ¿usted cree que están en capacidad de asumir la responsabilidad de ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública, no solo desde el punto de vista de cumplir con los procesos, sino asegurando la calidad para los resultados? Yo creo que no. Y si nos vamos al decreto 1876, es claro en su misión y en su visión. Yo lo que estoy planteando es que así como se crearon empresas para vender el POS o para gestionar, para ponerlo más bonito, creo que se pueden desde ustedes como organización gestionar unas nuevas empresas para gestionar lo colectivo sin meternos en lo curativo. Yo creo que cuando metemos la salud pública al interior de los hospitales, creo que estamos distorsionando la prestación de uno o de otro servicio. Admito que lo que estoy diciendo es absolutamente cuestionable, pero es una expresión de un pensamiento. Muy bien. Fernando, quería hacer un comentario. Sí, yo quiero hacer un comentario porque si no me reviento, y es el siguiente. Vea, yo tengo una muy profunda preocupación por el tema del ámbito de la discusión a partir del planteamiento de la sentencia 760 y de la respuesta que ha dado el gobierno. Tanto en los modelos de salud pública, a través de los modelos de Bloom, como en los modelos de economía de la salud desde los planteamientos de Arrow, se hace una muy profunda diferenciación en los dos campos de conocimiento sobre el tema de qué es la salud y su consecuente derecho y lo que son los servicios de salud. A mí me parece que nosotros estamos entrando en un ámbito de una profunda un profundo reduccionismo del tema del derecho cuando lo equiparamos a los servicios de salud y particularmente al POS.
y estamos dejando por fuera todos los elementos económicos y de salud pública que se relacionan con lo que deberíamos llamar el derecho a la salud y todos los factores estructurales, ambientales y sociales que hacen parte de esto. Me preocupa muchísimo que en la respuesta del gobierno y en todo lo que esto ha implicado, el tema se nos está volviendo únicamente el POS. Es cierto que esto operacionalmente es un problema complejo, pero eminentemente el tema POS debe ser un problema con dos características. Por un lado, desde la ética, que es lo que corresponde al médico, y por otro lado, desde los elementos técnicos y económicos que implican el acceso a los servicios de salud. Pero lo estamos transformando en un problema que desde lo jurídico está determinando lo técnico. Y yo creo que se nos está incubando para el largo plazo un problema muy grave en lo que son los problemas estructurales como la salud pública y el propio modelo de atención que debe tener este país para la atención de servicios de salud. Yo creo que ahí hay que hacer un llamado de atención nuestro entre todos y ver cómo sacamos, desposlogizamos la discusión sobre los derechos a la salud. Muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Coer. ¿Cómo construir solidaridad en un contexto donde el lucro personal es la meta? ¿La solidaridad es más factible entre poblaciones vulnerables que entre poblaciones satisfechas? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. No es fácil de dar una respuesta, porque yo creo que la solidaridad no es solamente una respuesta de las mutuales, es una respuesta a nivel nacional, es una respuesta de la sociedad, porque algunas veces tenemos que organizar la solidaridad a nivel nacional entre las poblaciones que tienen recursos y poblaciones que no tienen recursos. En población que es en buena salud y población que es en mala salud, en los jóvenes, en los altas personas. Y yo creo que la única respuesta es al nivel de un gobierno y no solamente al nivel de una persona o al nivel de una mutual. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta. Yo quería después hacer como unas reflexiones finales, pero esta es una pregunta para toda la mesa. ¿No valdría la pena transformar el pensum de educación en primaria y secundaria introduciendo una cátedra que se podría llamar el deber del autocuidado antes que el derecho a la salud? ¿Tú la hiciste? A ver, la respuesta, la pregunta va encaminada a lo siguiente. Un micrófono. De foro en foro. No, ya se lo lleva. Señor. ¿Viste? Buenos días. Ahora sí oyó. Espero que ya hayan despertado, ¿no? La pregunta mía va más que todo a una reflexión. Año tras año, más de 15, 20 años, desde el tiempo que llevamos desde el 1 de abril del año 94, de la Ley 100 en su ejecución, cuando salió la subcuenta de compensación, venimos quejándonos de que no hay recursos, el Estado nos dice no hay recursos, los entes de salud encargados de prestarla no alcanzan con lo que recaudan o con lo que perciben. Yo creo definitivamente que nuestra primera solución está en la promoción y la prevención. Es la mejor utilización de los recursos que podemos hacer para que así
los distintos eventos en salud que se vayan presentando sean cada vez menores en lo posible. Pero la pregunta dice una cosa para mí muy especial. ¿Por qué no cambiar a nivel educativo, a nivel nacional, y no solamente en Colombia, sino a nivel de todos los países, que exista una cátedra desde los niños cuando entran a una guardería, a sus primeros años de educación, una cátedra, llamémosla así, el autocuidado de la salud? Es que míreme, estamos reclamando derechos, el derecho a la salud, claro, pero antes que el derecho nos lo decían ayer muy claro y para todos es bien fácil y conocido que primero hay unos deberes, pero el primer deber de la familia como núcleo celular es el autocuidado de la salud, enseñarle, pero también que tengamos unos maestros, unos profesores, como los quieran llamar, para mí maestros, porque son los que están enseñando las primeras cosas, que estén versados en el autocuidado de la salud. Y es, para mí personalmente, es la única forma de encontrar un sistema más equitativo, más justo, que no tenga tantos altos costos como los que hasta el momento tenemos. Yo, sí, pero perdóname un minuto, ya te doy la palabra. Yo creo que de alguna manera el doctor Osorio lo planteó en la respuesta que me dio, es un tema cultural. Y por supuesto que una cátedra sí sería más que pertinente. Y porque precisamente se trata es de eso, digamos, hay que hacer una transformación cultural que no necesariamente es simplemente la transformación del médico o de los distintos trabajadores de la salud en su etapa de formación, sino al final de la jornada de toda la sociedad, porque es toda la sociedad la que está implicada en un cambio de estos. Pero no sé si alguien más de la mesa, Úrsula había pedido la palabra. ¿Aló? Yo realmente no es una pregunta, sino es como una afirmación, y no podría estar más de acuerdo con eso, y más después de, hace 2 semanas estuve en Buenos Aires en un congreso sobre enfermedades crónicas, y ya todos aquí sabemos que eso es lo que más nos está afectando la salud en Colombia ya. Y ahí decían una cifra que me dejó pero fría, y está muy relacionado con lo que dice usted, donde decían, venía un profesor de la Universidad de Harvard que decía que el 70% de todas las enfermedades crónicas y de los cánceres se podrían evitar con 3 cosas: comer bien, hacer ejercicio y no fumar. Entonces yo no podría estar más de acuerdo, y haría un vínculo con algo que dijo el doctor Marín, que mostraba ese iceberg debajo del mar y decía, el tema está en la gestión de riesgo. Yo creo que hay un iceberg todavía más grande que tiene que ver con la prevención que dice. ¿Alguien más de la mesa? Bueno, yo realmente pienso que es una obligación, pero me queda una preocupación grande, y es, mientras nuestras instituciones de educación sigan pensando que la única opción de vida es la excelencia académica y descuiden la parte humanística, no vamos a poder progresar. Mientras no volvamos a recuperar a los educadores, que no es simplemente un instructor, sino aquel que acompaña al niño o a la niña dentro de su proceso, y mientras no le enseñemos a respetar su cuerpo a nuestros niños y niñas, yo siempre les digo jocosamente en mi consulta a las adolescentes, y es que nadie puede orinar por otro. Si usted no se quiere, no se cuida y no se respeta, nadie lo va a hacer por usted. Pero no es simplemente el implementar la cátedra, es preguntarnos quiénes la van a dar, si esas personas son coherentes con la realidad, y si los colegios y las instituciones de educación van a entender que la parte de excelencia académica no es lo único, sino es un contexto general que es complementario. Muchas gracias. Yo quería, si no hay ningún otro comentario de la mesa, para cerrar esta sesión de la mañana, pues hemos estado muy atentos estos 2-3 días, convocados por Gestar Salud a evaluar el tema del derecho a la salud,
o la salud un derecho en Colombia y en el mundo. Y yo quisiera aprovechar esta clausura, digamos, esta etapa final de esta parte de la mañana, para dejar algunas reflexiones. Yo creo que en primer lugar no podemos dejar de lado los logros que hemos alcanzado en estos 14, 15 años. Son logros evidentes en materia de justicia del financiamiento en salud, de una mejor focalización de subsidios, de una ampliación de la cobertura de la seguridad social, de un mayor acceso a los servicios de salud si se compara con lo que venía ocurriendo antes de 1993 en Colombia. Eso está evidenciado por diferentes estudios. Y esos son logros que se han alcanzado con el equivalente a $550 por persona al año. Y esa cifra no se alcanza a oír. Esa cifra de $550 por persona al año es importante tenerla en la cabeza, porque ayer se habló mucho de los recursos y se habló mucho de la necesidad de multiplicar los recursos. Y por supuesto que eventualmente esa es una aspiración válida y pertinente, pero realmente estirarlos más va a ser muy difícil. La torta que nosotros tenemos que repartir en Colombia es muy chiquita. Esos $550 en Colombia son algo más de $650 en el Brasil. Son cerca de $1.000 por persona al año en Argentina. Son $2.000 por persona al año en Inglaterra. 3.000 en Francia y algo más de $6.000 per cápita al año en salud en los Estados Unidos. Luego, si nuestra economía crece muy bien en los próximos 10 años al 10%, estaremos duplicando lo que podemos gastar, lo cual nos llevaría alrededor de $1.000 por persona al año. Todavía estaríamos bastante lejos. Luego, la realidad que vamos a tener que enfrentar es estrechez de recursos, como quiera que esta es una economía, este es un país de economía media y esa es nuestra realidad. Esto para decir que con eso hemos logrado bastante. Hoy tenemos un paquete de servicios que se lo podemos ofrecer a la casi totalidad de los colombianos. Y hemos logrado avanzar en las materias que hemos dicho o que les he mencionado. Luego, yo sí quisiera que partiéramos de ahí. Esos logros están ahí, son importantes y tenemos que buscar la manera de preservarlos, protegerlos y, por supuesto, mejorarlos. Y nos llega la sentencia T-760, que aquí lo dijo el gobierno y así lo hemos visto muchos, es una oportunidad, a mi modo de ver, una gran oportunidad que se le presentó al país. Porque más allá de la discusión de si la Corte se extralimitó en sus funciones o no se extralimitó en sus funciones, que seguramente será pertinente que alguien en algún escenario haga ese debate. Pero para el sector salud lo importante es que la sentencia puso en evidencia ante el país y ante el propio sistema debilidades en la operación y en la regulación del sistema. Y yo, porque desafortunadamente me toca, porque no doy para más, tengo que tratar de delimitar con precisión cuáles son los aspectos claves para mí de la sentencia, y yo quisiera compartirlos con ustedes, los que yo interpreto de la sentencia. Me parece que hay 6 puntos muy específicos en la sentencia que son claves
para que nosotros dentro del sector salud los tengamos con claridad, para avanzar en una gestión apropiada y satisfacer de la mejor manera posible ese derecho a la salud en el país. El primero, la Corte ratificó algo que venía diciendo en otras sentencias y que quizás no se le había prestado la suficiente atención, de declarar el derecho a la salud como un derecho fundamental, autónomo, sin conexidad con otros derechos fundamentales para ser reconocido como tal. Ese es como un primer punto que parece obvio, pero que la Corte lo ratificó en esa sentencia. En segundo lugar, la Corte señala la necesidad de establecerle límites a ese derecho, como quiera que no es un derecho absoluto. Y como no es un derecho absoluto, es sujeto de límites. Y en tercer lugar, la Corte indica la vía democrática para establecer ese núcleo esencial del derecho, que el magistrado Cepeda en alguna entrevista a un medio de comunicación masivo llamó el mínimo vital ajeno a la pobreza. Dentro del marco de un concepto de dignidad humana, dentro de un marco de las realidades sociales del país, sociales de las personas, teniendo en cuenta para la definición por esa vía democrática de ese núcleo esencial del derecho también la capacidad económica y de financiación que tenga el país. Digamos, ese es el tercer punto que yo quisiera, o que yo interpreto como destacable, pues como relevante de esa sentencia. El cuarto es el acceso progresivo de los ciudadanos a ese derecho. Y la Corte lo señala allí. Pero señala algo que es una falencia como quinto punto, una falencia de la actual operación del sistema, y es la necesidad de establecer la institucionalidad que dirima los conflictos entre los actores, entre los agentes, y particularmente dirima esa discusión de qué está en el POS y qué no está en el POS, y cómo se integran y se incorporan las cosas al POS. Y por último, el sexto, la Corte señala al médico como el garante no exclusivo de las determinaciones de aquellas cosas que no estén contenidas en ese núcleo esencial, en ese núcleo vital, en ese núcleo esencial del derecho, digamos en el POS. Esos serían como, a mi modo de ver, los 6 elementos centrales que están en la sentencia y que nos pueden ayudar a que tengamos claridad de hacia dónde debemos orientar la gestión. Y así ha sido planteamientos que se han hecho al propio gobierno, pero bueno. La Corte en la sentencia, además, y creo que esto también para quienes trabajamos en el sector salud sería muy importante que lo leyéramos a profundidad, nos remiten sistemáticamente dentro del análisis que hacen del derecho a la salud al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la observación número 14. Y particularmente en la observación número 14, yo quisiera resaltar, porque ya es como detalles más a profundidad que hace el comité del pacto. Pacto al cual, como ustedes saben, Colombia adhirió hace mucho tiempo. Y en esa observación número 14 nos dicen, mire,
el derecho a la salud no es el derecho a estar sano. Ese es un punto que me parece que para las decisiones por esa vía democrática de qué es lo que nos vamos a dar como paquete de beneficios, tenemos que tener en cuenta, digamos, esa argumentación del mismo pacto. Resalta que el Estado no puede garantizar la buena salud ni la protección para todas las posibilidades de enfermedad que hay. Eso está contenido en la observación número 14. Y resalta un tema que en el día de hoy también se mencionó, la intersectorialidad, y que el doctor Ruiz lo acaba de señalar. Digamos, la salud no es un tema exclusivamente de la organización de unos servicios de salud. La salud no es exclusivamente un tema del ministro de turno en el piso 23 de la 32 con 13. La salud es un tema mucho más amplio que compete a toda la sociedad y que compete a otros sectores sociales. Entonces, esos temas hay que tenerlos en cuenta y yo creo que vamos cortando porque el tiempo se acortó definitivamente. Me parece que hay temas claves sobre los cuales tenemos que avanzar, que se plantearon hoy. En primer lugar, la decisión política de avanzar sobre las determinaciones que hay que adoptar para cumplir no solamente con la sentencia y más allá del tema de si hay una sentencia de la Corte, lo que necesita la salud en el país. Y hay que adoptar esas decisiones políticas y hay que buscar ese consenso democrático que nos lleve a lograr legitimar ese paquete de beneficios que nos vamos a dar. Hay necesidad, y el doctor Osorio lo mencionó, de fortalecer la formación de los profesionales, en particular de los médicos, de los profesionales de la salud. Un médico que comprenda su papel dentro de la sociedad, su rol de líder de un equipo interdisciplinario y su papel de estimular ese trabajo intersectorial desde su propio consultorio, pero además un médico que entienda que más allá de la autonomía profesional y del bienestar del paciente, también está el colectivo y el impacto social de las acciones que el médico tiene. Necesitamos mejorar mucho en el fortalecimiento de capacidades institucionales y, por último, pasar de aquel asistencialismo en que estábamos antes del 93 a la protección social más integral, pasando por el aseguramiento que actualmente maneja el sistema. Yo quería hacer eso simplemente a manera de reflexiones, agradecerles a los expertos y a los conferencistas, disculpar al doctor Marín que se tuvo que ausentar porque ya tenía vuelo y no pudo estar para la sesión de preguntas y respuestas. Por eso las preguntas que le hicieron al doctor Marín, que entre otras hubo varias, no se pudieron hacer. Y agradecerle nuevamente a Gestar Salud por esta invitación y este buen foro. Muchas gracias. El agradecimiento por la coordinación de este panel, de igual forma el agradecimiento a la doctora Úrsula Gideón, consultora de la CEPAL, de Brookings y del Banco Interamericano, al doctor Fernando Ruiz, director del CENDES, de la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor Francisco Marín, experto en el derecho a la salud. El agradecimiento también especial para el doctor Alan Coher, presidente social de la Economía Europea y presidente de la Comisión de Cooperación Internacional de la Asociación Internacional de la Mutualidad, al doctor Jorge Julián Osorio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Antioquia, y al doctor Germán Salazar Santos, ginecólogo obstetra.